Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alicia Pereira y es un gusto saludarte nuevamente. Bienvenido seas a otro estudio de la Palabra de Dios. El tema de hoy que quiero compartir contigo es la reconciliación entre Dios y el hombre. Y bien, pues vamos a iniciar. Y vamos a partir desde la desobediencia del hombre al comer el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual Dios les dijo que no comieran. Y fue precisamente cuando ellos se escondieron de la presencia del Señor al escuchar su voz. Y bueno, vamos a leer Génesis 3 de los versículos 8 al 10. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y en esta porción de la Biblia, la serpiente engañó a la mujer para que desobedeciera a Dios. Así que el Señor dijo en Génesis 3, versículos 14 y 15, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto quiere decir que ambos, Adán y Eva, fueron desobedientes a la palabra de Dios. Pero también hubo una promesa de redención de parte del Señor. Y así Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió, y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y en este pasaje de Génesis 3:15 está la promesa de esperanza para el hombre desde el inicio, la cual anunciaron varios profetas más a lo largo de la historia de la humanidad. Y aun cuando el hombre ha sido desobediente e infiel a la palabra de Dios, el Señor ha permanecido fiel, fiel a su promesa en rescatar al hombre de la condenación, esto es, pasar la eternidad separado de Dios. Y así después del diluvio, la tierra se volvió a poblar nuevamente. Y pasaron muchos años más, y también sucedieron varios acontecimientos, hasta que llegamos a la historia del pueblo de Israel, en donde el Señor da a Moisés en el monte Sinaí su ley, esto es, los 10 mandamientos, para que el hombre dirigiese su camino. Vamos a leer Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esta ley no nada más fue para Israel, es para todo hombre. Así también en Deuteronomio 13:4 dice así: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Así también en Deuteronomio 12:28 dice así: guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Y esta ley el hombre no pudo o no quiso cumplirla y se desvió del camino y las enseñanzas del Señor. Y pasado el tiempo y varios acontecimientos, llegamos al libro de Isaías, en donde se anuncia el nacimiento del Salvador del mundo. Leamos Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Así también en Isaías 9:6 dice así: porque un niño nos es nacido,
Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y en este mismo libro, el profeta Isaías anuncia cómo sería la obra de Jesucristo en la cruz. Leamos Isaías 53 de los versículos 1 al 7. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y precisamente por esta condición del hombre es que Dios sigue fiel a su promesa, pues en Salmos 14 dice así del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y es por eso que viendo esta situación del hombre, de que más personas van en un camino equivocado, como dice Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así sabemos que el mundo solo te puede ofrecer cosas pasajeras. Por eso, he aquí la importancia de conocer la palabra del Señor, para saber que nosotros mismos no podemos salvarnos, sino que necesitamos de un Salvador, necesitamos de Dios, de Jesús. Así dice en San Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esto es que solo en Cristo está la salvación, porque Él es la verdad y Él es la vida. Es por eso que también el Señor nos dice en Filipenses 2 de los versículos 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos el amor tan grande que tiene hacia el hombre, el cual dio a su propio Hijo para que Él tomara nuestro lugar, pues los pecadores somos nosotros, no Cristo. Y pasado mucho tiempo, las Escrituras se cumplieron y llegamos al Nuevo Testamento, en donde podemos leer en Lucas 2 de los versículos 1 al 20, el nacimiento de Jesús, de Emmanuel, Dios con nosotros, el Mesías. Y así dice, pasado el tiempo, que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y así llegamos a este pasaje maravilloso, en donde Juan dice de Jesús. Leamos San Juan 1:29.
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También dijo Juan de Jesús en Lucas 3:16. Respondió Juan diciendo a todos: Yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y por supuesto que se refería a nuestro amado Señor Jesucristo. Y así fue el bautismo de Jesús. Leamos Lucas 3, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y nuestro amado Señor Jesucristo inicia su ministerio como de 30 años, según Lucas 3:23. Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí. Así vuelvo a repetir que Jesús fue el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo, como dice San Juan 1:29. Recordemos que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel fue salvo por la sangre de un cordero, esto en la última plaga de la muerte de los primogénitos. Te voy a leer varios versículos del capítulo 12 de Éxodo para recordar este acontecimiento. Versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 22. Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Así es como los hijos de Israel fueron salvos por la sangre de un cordero. Así también estaba dando a conocer cómo años más adelante Jesús cumpliría la obra de salvación para el mundo entero. Así también Jesús es el Verbo hecho carne. Leamos San Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es Dios fiel y misericordioso. Leamos San Juan 3 de los versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta fecha es muy especial porque se recuerda la obra de amor más grande y maravillosa que puede existir en el mundo, la obra de Jesucristo en la cruz, y debe ser de gran valor para nosotros, pues leemos en Romanos 5, versículos 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor murió por todos, pero también ha dado libertad al hombre de elegir cómo quiere vivir, vivir con Cristo o separado de Él. ¿Y tú, qué has elegido?
Así llegamos a este acontecimiento del arresto de Jesús. Se encuentra en San Juan capítulo 18, pero permíteme que te lea San Juan 1 de los versículos 9 al 11. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El hombre no reconoció la visitación de su Señor. Las Escrituras estaban, pero ellos no quisieron reconocer la visitación de su Señor. Leamos San Juan 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. He aquí la respuesta. Ellos amaron más las cosas del mundo que la palabra de Dios, que a Dios mismo. Y así Jesús fue entregado por Judas, uno de sus discípulos. El Señor fue golpeado, azotado, y aún así Él jamás dijo nada en contra de ellos. ¿Él, siendo el Señor, podía librarse de todo esto? Por supuesto que sí, pero Él lo hizo todo por amor, para que tú y yo fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Nadie nos ha amado tanto como Dios. Te invito a que leas en tu Biblia completo el capítulo 18. Y en San Juan 19, de los versículos 17 al 37, encontramos que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, tomando nuestro lugar, pues Él no es pecador. Los pecadores somos nosotros, mas Él por amor tomó nuestro lugar. Dice en el versículo 17, y Él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota. En el versículo 23, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Así también dice el Señor en Lucas 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y aún el Señor estaba abogando por nosotros delante del Padre. Por último, leamos San Juan 19, del 28 al 30. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Todo había sido cumplido conforme a las Escrituras. Y ahora ya no hay más nada que hacer, porque todo ya lo cumplió Jesucristo en la cruz. Ahora es solamente creer en Jesús y creer a su palabra. Así nos dice en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado e intercesor delante del Padre. Y llegamos a este pasaje donde Jesús es sepultado. Lo encontramos en San Juan 19 de los versículos 38 al 42. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Y llegó este día maravilloso, en donde nuestro amado Señor Jesucristo resucitó. Vamos a leer Lucas 24 de los versículos 1 al 7.
El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado, y que resucite al tercer día. Y esta es la maravillosa noticia que tenemos que comunicar a todo el mundo, que tenemos un Dios vivo, que Cristo resucitó, que Él está vivo, y que todo aquel que crea en Él será liberado de la esclavitud del pecado y gozará de una vida eterna a su lado. Y llegamos a este otro magnífico acontecimiento, la ascensión de nuestro amado Señor Jesucristo. Leamos Hechos 1 de los versículos 6 al 11. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hermosa la palabra del Señor. Él vendrá por su iglesia porque Él lo prometió, y vendrá por segunda vez a su pueblo Israel, en el tiempo establecido por el Señor, conforme a sus escrituras. Entonces, seamos obedientes a la palabra del Señor y llevemos a todo el mundo este maravilloso mensaje de salvación, como dice en su palabra en Mateo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así hemos leído cómo Dios cumplió su promesa de salvación para con el hombre. Vamos a leer Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y en San Juan 1:12 dice así: Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Efesios 1:7: En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Primera de Juan 2:2: Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en Primera de Pedro 1, versículos 18 al 23: Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Con todo esto que acabamos de leer, debemos darle las gracias por ese amor tan grande, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y así hemos llegado al final de este video. Que el Señor Todopoderoso te bendiga grandemente y no pierdas más tiempo. Entrega tu vida a Cristo. Recuerda que Él te ama y que te da este maravilloso regalo de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Ahí en tu espacio, en tu habitación, confiésale tus pecados y pide perdón por ellos y recibe a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Y bueno, por favor, suscríbete, comparte, dale un me gusta y vamos a orar. Amado Señor, vengo delante de su presencia para rogarle y suplicarle que me perdone de todos mis pecados, de toda mi maldad, que tome mi corazón y lo transforme, Señor. Renuéveme y hágame una nueva persona que glorifique su nombre. Gracias, Señor, por haber tomado mi lugar en la cruz, por pagar mi deuda y por darme este maravilloso regalo de salvación, perdón de pecados y vida eterna. Abro mi corazón y por fe le invito a entrar en él. Le recibo como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Maranata, Cristo viene.